este hermoso momento que es adorar, glorificar su nombre, poder establecer principios en nuestros corazones, los cuales nos proyecten en su propósito. Damos la bienvenida a los que nos visitan el día de hoy. Están visitándonos desde Oklahoma, hermano. Miren, desde bien lejos vinieron a la casa para congregarse con nosotros, familiares del pastor Luis y la pastora Marisol, que están acá con nosotros. Igual los que nos miran por las redes sociales, bendecimos su vida. Acá en la transmisión que tengo en mi móvil, en mi teléfono, no me aparecen todos los que están conectados, pero saludamos a los pastores, amigos y hermanos que nos ven por medio de las redes sociales. Que la gracia y la paz del Señor sobreabunde en sus vidas. Es maravilloso poder saber que Dios sigue haciendo cosas grandes y cosas poderosas durante un promedio de 2-3 semanas, no, creo que 3 semanas no me he metido con la suegra. Dios hace cosas buenas, 3 semanas, pero la semana pasada tuvimos el gran honor de oficiar una boda, un matrimonio, casi siempre es un matricidio, pero hoy fue un matrimonio. El pastor Heriberto, junto con la pastora Marisol, en sus vidas en una sola, dice la escritura, vienen a ser una sola carne, pero de una sola carne salen 2 suegras, hermano. Qué terrible asunto es esto. Sí, porque sale una suegra de parte de la esposa y una suegra del esposo. Se multiplican, hermanos. Yo no sé por qué este asunto, pero se multiplican. Un solo matrimonio, 2 suegras. Dios debería hacer algo en este asunto. Pero gloria a Dios por todas las cosas. Ya tenía mucho tiempo, quería desahogarme, quería hablar de las suegras y no tenía cómo, así que ya eran 3 semanas y hoy era el día, hermano. Gloria al Señor por todas las cosas. Amén. Dentro de lo que hoy en día conocemos nosotros como vida, nuestra vida está basada en un ecosistema. Todo lo que nosotros podemos obtener hoy es gracias a un sistema general, el cual nos alimenta, nos sustenta, lo que es el sol, la luna, lo que es el oxígeno, lo que es el agua, todo es parte de un sistema, el cual nos mantiene firmes, nos mantiene en pie y hace que avancemos. Si dentro de ese sistema hay algún tipo de alteración, alteramos nuestro sistema, comenzamos nosotros a padecer algún tipo de situaciones que nos desequilibran y nos desnivelan del ámbito para el cual fuimos creados. Todos fuimos creados para poder habitar este planeta. Pero si de repente dañamos el oxígeno, ¿qué pasa? Comienza nuestro organismo a sufrir consecuencias por causa de un daño específico. Miren algo, estuve leyendo esta semana una historia sobre Mao Zedong. Mao Zedong, no sé si lo conocen, fue un comunista de la China, el cual hizo quizás algunas cosas que no eran muy convenientes, entre las cuales me sorprendió que en una ocasión él, para querer conservar la agricultura de su país, mandó a levantar una guerra en contra de los gorriones. ¿Sabe usted qué es un gorrión? Un ave, un pajarito. Un ave que para muchos es inofensiva, pero para él era un ave muy dañina. Y Mao Zedong declaró la guerra en contra de los gorriones porque comían parte de las cosechas y picaban cosechas de los chinos. Resulta que él en ese ámbito de guerra mandó a que todas las personas se unieran a hacer bulla, ruido, en donde estaban los nidos, a tumbar nidos, a no permitir que descansaran las aves, a no permitir que se posaran en algún sitio, y eso llevó casi a la extinción de los gorriones en China. Se dio por logrado que la guerra contra el gorrión se ganó. Pero ¿qué sucedió? Este acontecimiento fue en el año 1958 en promedio. Y desde ese momento en el que se erradicó el gorrión de China, comenzaron unos insectos que todos los conocemos, los
llamados chapulines. Comenzaron a multiplicarse en gran manera. ¿Y qué hicieron? Los chapulines fueron los promotores de dañar en totalidad, no en un corto porcentaje ni en un porcentaje pequeño, sino en totalidad, todo, absolutamente todo el alimento que se producía en el campo. Esto llevó desde 1958 a 1961 la muerte de más de 48 millones de chinos por hambre. Más de 48 millones de chinos murieron en esos 3 años de hambre. ¿Por qué? Porque se intervino ¿en qué? En la muerte de los judíos. Imagínense cómo afectó en gran manera la muerte de una pequeña ave, de un animal que quizás para ellos era un animal plaga o algo que estaba dañando el ecosistema, y resulta que era el principal consumidor de chapulines. Y los chapulines eran la principal peste que dañaba la cosecha. ¿Qué tuvieron que hacer cuando se dieron cuenta? En promedio del 59, ya casi en el 60, se dan cuenta de que no podían ya tener buenas cosechas por causa de que habían eliminado a los gorriones. Comenzaron a importar gorriones a la ciudad para que ellos pudieran eliminar las plagas. Entonces, todo lo que Dios crea, todo, absolutamente lo que Dios crea, lo crea basado a un ecosistema, a una sobrevivencia en el ámbito natural y humano. Ahora, en el ámbito espiritual, ¿qué es lo que sucede? En el ámbito espiritual Dios hace lo mismo. Dios ha establecido en las etapas de la vida de los hombres ecosistemas a los cuales es necesario integrarnos, es necesario vivir en ellos. Cuando hablamos de la antigüedad, podríamos hablar del ecosistema de la ley. La ley tenía una forma en la que el hombre tenía que vivir. ¿Para qué? Para poder subsistir. Si no se aplicaba, si no se vivía bajo la ley, si no se establecían reglamentos y estatutos, el hombre tenía que morir o era desfasado de la gracia del Señor. Pero luego entramos en un ecosistema diferente, el cual es el ecosistema de la gracia. Estamos hablando en el ámbito espiritual. Miren, algo particular me llama la atención lo que pasó en la vida del apóstol Pablo, conocido como Saulo de Tarso, cuando en el capítulo 9, versículo 4 del libro de los Hechos dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Esto sucedió en un momento específico de las convicciones de la vida de Pablo. Pablo estaba convencido de que sus ideologías, sus creencias, todos los fundamentos que había recibido, el ecosistema en el que él estaba introducido era el ecosistema correcto. Por lo tanto, él necesitaba erradicar cualquier cosa que fuese contraria a su ecosistema. Y esto es un gran problema, hermano, porque nosotros en general tenemos mentalmente un ecosistema ideológico ya preestablecido, el cual muchas veces combate contra todo ecosistema contrario a lo que yo tengo dentro de mi pensamiento. Hablando en términos de ideología, muchas veces yo creo cosas las cuales la Biblia me está refutando o está contradiciendo. La Biblia puede enseñar algo, pero el ecosistema mental, la ideología mental, todo lo que se me ha implementado está acá fundamentando y tratando de contradecir lo que Dios está haciendo. Ahora, Pablo estaba viviendo una etapa, gracias hijo, una etapa en la cual su ideología, su fundamento, todo lo que él creía estaba siendo atacado por un ecosistema contrario al que él creía. Estaba siendo atacado por toda una ideología contraria.
Por lo tanto, en un momento, habiendo tomado cartas, dice las Escrituras, para ir y encarcelar a cualquiera que se le ocurriera hablar en contra de lo que él creía, él podía encarcelarlo, él podía matarlo. Incluso en una ocasión, según lo que las Escrituras nos enseñan, frente a toda una gran multitud, consintió apedrear a Esteban y matarlo. Él fue testigo, él consintió, él aprobó la muerte de un discípulo del Maestro, de un apóstol del Maestro. Por lo tanto, él estaba a todo dar, él quería darlo todo por lo que él creía. Por lo tanto, aquí no tenía que haber ninguna otra intervención humana, sino una intervención divina. Por eso el versículo donde acabamos de leer dice las Escrituras que él cae a tierra, y en el momento que cae a tierra escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Entonces él respondiendo le dice: Señor, ¿quién eres tú? Yo no sé a quién estoy persiguiendo. Tal vez él en su mente decía: este hombre está equivocado, yo no estoy persiguiendo a una persona, estoy persiguiendo a una ideología. Por lo tanto, yo no persigo gente, persigo ideología. Pero cuando este hombre recibe aquella palabra, le dice: ¿quién eres tú? Y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces Jesús se presentó delante de Saulo como la ideología que él perseguía, como el ecosistema el cual él estaba contrario. Y en ese momento dice las Escrituras que el Señor le habla diciendo: dura cosa te es dar goces contra el aguijón. ¿Cómo se interpreta este asunto? Cada uno de los que estamos acá sabemos que es cabalgar un caballo. ¿Sí o no? Montarse encima de un caballo. Tal vez usted no lo ha hecho literal, pero usted sabe que a los caballos se les puede montar. Usted sabe que se le pone una silla y ahí hay gente que se monta y corre el caballo. Cuando el caballo se desea que corra mucho, se le da un espuelazo, como muchos dicen, en el talón de la mayoría de los jinetes se consiguen unas espuelas o unas pullas, las cuales se le da con el tacón, y el caballo comúnmente da un golpe al aire. Cuando golpea al aire, él no está golpeando simplemente al aire, él está tratando de golpear el aguijón que lo está impulsando a correr. Entonces, cuando se ve esta porción bíblica, lo que está queriendo decir el Señor es: Pablo, tú estás dando patadas al aire, golpes al aire, y no le puedes pegar absolutamente a nada. ¿Por qué? Porque dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Quieres golpearme a mí, pero no puedes hacerlo. Quieres destruirme a mí, pero no lo puedes hacer. Quieres hacer algo en mi contra, pero se te es imposible. No vas a poder vencerme. Pablo pudo entender que él estaba peleando, estaba dando golpes en el aire, estaba golpeando algo que no podía detener, estaba golpeando algo que no podía destruir. Por lo tanto, el ecosistema que el Señor le estaba presentando a Pablo era un ecosistema indestructible. Era un ecosistema que no se podía detener, que no se podía parar. ¿Cuál era el ecosistema que Jesús le estaba enseñando a Pablo? El ecosistema de la gracia. El sistema que le estaba enseñando a Pablo en aquel momento era un sistema de gracia, no un sistema de ley. Era un sistema ya establecido desde el inicio, pero revelado en el tiempo de Pablo, después de la muerte de Cristo. Quiero citarle algunos versículos bíblicos para que tengamos fundamentos y podamos entender todo lo que era el ecosistema de la ley y el ecosistema de la gracia. No lo voy a explicar a profundidad. Ellos solo se explican por sí mismos. La Biblia nos enseña que ella es su propia intérprete. Solo voy a mencionar algunas frases particulares y explicar algunos conceptos dentro de estos versículos. Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 4 dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en él cree. La palabra fin es meta, conclusión o proyecto dentro de este versículo. Por lo tanto, la meta de la ley, la conclusión de la ley o hasta donde iba a llegar la ley se llama Cristo.
Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice, anulada el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta de los decretos dentro de este pasaje bíblico no está hablando de los pecados suyos, está hablando de la ley. Está hablando del acta de la ley que había sido establecida en contra. ¿Por qué en contra? Usted va a ver los versículos que van a seguir apareciéndoles ahí en pantalla. El libro de Juan capítulo 19, versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. He explicado muchas veces lo que es la palabra consumado es. El original es tetelestai, que significa pago en totalidad. ¿Qué fue lo que pagó en totalidad? Todo lo que la ley le determinaba que cumpliese el ser humano para poder tener salvación, Jesús da el pago en totalidad para que nosotros no seamos deudores de la ley, sino que nuestro pago ya lo hizo Cristo y ahora vivimos por él. Libro de Hebreos capítulo 8, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que será por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amado hermano que estás acá presente, rejuvenécete cada día, porque si no tu vieja te va a morir. Lo que está por viejo, ¿qué dice? Está pronto a. Y cuando Pablo habla acá, y digo Pablo porque creo y considero que Hebreo fue escrito por él, cuando habla acá sobre la ley, la está llamando el viejo pacto. Y dice que cuando ya el nuevo pacto aparece, el viejo está pronto a ¿qué? A desaparecer. Pero vamos a seguir leyendo. Hebreos 7, 18 en adelante. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Cuál era el mandamiento anterior? La ley. Está hablando de la ley. Pues nada perfecciona la ley y de la introducción de una mejor esperanza, y da introducción a una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ya se muere la ley, la cual no daba esperanza para nosotros, pero nos introduce la gracia, la cual sí produce una esperanza. Hebreos capítulo 10, versículo 1, que dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pudo, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Escuche algo, dice algo muy interesante. Dice que traía la sombra, mas no la imagen. Una cosa es la sombra y otra cosa es la imagen. Si yo me paro acá, no estoy produciendo sombra. Ahí la silla que ustedes ven. La parte de atrás, la silla produce una sombra. La sombra no es la silla. La silla es lo que está allí delante de usted. Pero la sombra es simplemente algo que representa la silla. Dentro de lo que era la ley se representaba por una sombra, por un tipo o por una figura lo que había de venir, que era la imagen. Pero cuando culmina la ley, termina la ley, lo único que trajo fue el reflejo, trajo la sombra de lo que iba a ser la gracia. Por lo tanto, la ley, y lo va a explicar el siguiente versículo, la ley solamente fue el ayos. ¿Y qué es el ayo? Es el cuidador, es la niñera, es aquel que cuidaba para que llegase a un término el niño, y cuando el niño llegaba a una cierta etapa de madurez, se lo entregaba a sus tutores legales. Entonces, la ley fingió como un desarrollo o un proceso hasta llegar a una etapa cumbre para ser entregados a las manos de los tutores verdaderos llamados Cristo.
Libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Entonces, solamente lo hice de esta manera. Se los estoy dando simplemente los versículos, porque ya en muchas ocasiones hemos hablado de la ley y de la gracia. Solo quiero dar un reflejo de lo que fue el ecosistema de la ley y ahora el ecosistema de la gracia, en donde se podía vivir antiguamente y ahora en donde vivimos. Pero hablando en un término general, cuando llegamos a los pies de Cristo, venimos ya con un ecosistema preestablecido. Y no estoy hablando de un ecosistema de ley, no estoy hablando de un ecosistema de enseñanzas doctrinales ni de enseñanzas teológicas, estoy hablando de un ecosistema familiar. Hay dos cosas fundamentales dentro de la vida de lo que hoy estamos aquí. Perdón. Lo primero es que dentro del hogar se nos enseña cultura, pensamientos, una gran cantidad de cosas que las traemos arrastradas durante mucho tiempo. Ejemplo, si mi papá fumaba, yo veo el fumar como algo positivo. Si mi papá decía malas palabras, yo veo el decir malas palabras como algo positivo. Si mi papá hacía cualquier cosa que hiciera mi padre, ¿qué era lo que yo iba a ver? Entonces, el primer ecosistema que yo recibo es por emulación. Yo hago lo que veo que hacen. Yo me expreso como mis padres se expresan. Yo soy como ellos me enseñaron que yo fuera. Entonces, ese ecosistema lo arrastramos durante muchos siglos. Lo segundo es, aparte de lo que es la emulación, entra lo que es la influencia dentro de nuestra sociedad. Entonces no es tan solo lo que yo emulo en la casa, sino que lo que me enseña la sociedad. Y hoy más que antes, ¿por qué? Los que están acá, que nacieron en el promedio de mi época, por allá en el 80 y no, para no meter los del 70 ni los del 60, de los que fueron familia de Mao Zedong. No, ellos no, ellos no, vamos nomás para acá. Sabemos que cuando íbamos a las calles a jugar, no había un teléfono que tuviese WhatsApp, tuviese Facebook, no lo había. Salíamos y cómo nos llamaban nuestros padres, por medio de un grito que se escuchaba en todo el vecindario. Estábamos a 5 cuadras y uno decía, me está llamando mi mamá y mire, a correr se ha dicho para llegar porque la mamá lo estaba llamando. No era, hijo, ¿dónde estás metido? Ven, ya te estoy esperando. No era un teléfono. No era un WhatsApp, apúrate que ya está la comida hecha, no, era un grito de la mamá. Entonces, no había tanta influencia en la época, en épocas anteriores, como lo hay hoy en día. Y hoy en día es preocupante que aparte de la emulación que tenemos a nuestros padres, entra lo que es la influencia de una sociedad corrompida que lo único que desea es transmitir corrupción a nuestra mente. No es nada bueno. No es algo beneficioso, es un ecosistema ya preestablecido satánicamente, vamos a hablarlo de esta forma, ya preestablecido por un pensamiento maquiavélico. ¿Para qué? Para perjudicar la realidad del ecosistema de la gracia dentro de nosotros como creyentes. Entonces, ¿qué pasa dentro del ecosistema del hogar? El hogar nos enseña quizás algunos principios, pero cuando el hogar no está establecido correctamente, ¿cuáles son los principios que se enseñan? Parece triste y lamentable, pero muchas veces nosotros los hijos seguimos los ejemplos ¿de quién? De nuestros padres. Si nuestro padre fue gritón, fue maltratador, si nuestro padre fue mujeriego, si nuestros padres fueron borrachos, si fueron drogadictos, lo que ellos hayan sido, de repente nosotros comenzamos a decir, es la vida que me enseñaron, es la forma en la que yo tengo que vivir. Hace un tiempo atrás les estuve hablando sobre lo que fue mi padre y quién era mi padre
Y de repente en mi mente entró un pensamiento que se estableció y se fijó en mi corazón. Y siempre dije, yo nunca voy a ser como mi papá. Nunca voy a ser como él. Yo no voy a abandonar mi hogar, yo no voy a abandonar mi hijo, yo no voy a ser un borracho, yo no voy a fumar, yo no voy a hacer esto. Y desde el día que ese pensamiento entró a mi vida, yo comencé a hacer lo que yo consideraba correcto, no el ejemplo de mi papá. Entonces rompí con un ecosistema de emulación. No es difícil, hermano. Créame, no es difícil. Es simplemente saber cuáles son mis convicciones. Porque el mundo sea un mundo delictivo, yo tengo que ser delincuente. Mi mamá me regañaba por el tipo de amigos que yo tenía. Amigos que llevaban armamento al colegio. Amigos que llevaban... Y cuando yo decía, de niño, ¿no? Lo que yo decía lo decía de niño. Tengo que aclarar porque si no me ponen a dormir en el mueble. Cuando yo le decía a uno de mis amigos, ¿sabes qué? Es que fulano de tal le está cayendo a la muchacha que me gusta. Me quedé clarito. Él se iba con una navaja y se la ponía en el cuello al amigo y le decía, ¿qué pasa con la muchacha que me gusta? Pero yo nunca cargué un armamento. Yo nunca tuve navaja en mis manos. Yo nunca hice en el asunto de lo malo, nunca lo hice realmente. Pero mis amigos, la gente con la que yo me juntaba así, quizás yo me pude haber dejado influenciar por ese tipo de mundo. Uno de mis amigos murió de un tiro de escopeta en la cara por causa de meterse en lo que ella llamó aquí una maquila, a robar, se escondió, y se iba a esconder, el vigilante detonó la escopeta porque murió de mundo. Triste y lamentable para mí, claro que sí, porque fue mi amigo de infancia, fue un joven que lo apreciaba mucho, pero su vida era delictiva. Y podría contarle la vida delictiva de todos los compañeros que tenía, menos la mía, que no tuve vida delictiva. Simplemente un concepto plasmado en mi corazón, es decir, yo no voy a ser mal, no quiero ser como él. A los finales de su vida lo adoctriné, lo bauticé, lo bajé a las aguas, le prediqué el evangelio, fue parte de la congregación que pasó ayer, pero no fue como él terminó siendo como. Entonces, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Que dentro de cada uno de los que hoy estamos acá, tenemos un concepto prediseñado a causa de qué? De nuestros padres. Entonces, todo eso que nosotros venimos arrastrando y trayendo, lo influenciamos en nuestro entorno. Aparte de esa influencia de nuestro entorno, entra lo que es la influencia de una sociedad donde te dicen tienes que ser voluntaria, si no, no estás a la moda, tienes que vestirte así, tienes que ponerte esto, tienes que aceptar el LGTB obligatoriamente, tienes que tener las conductas feministas, porque la mujer es tan empoderada y yo las apoyo, empodérese, hermana, páguenos la cuenta a nosotros los hombres, invítenos a comer y paguen todo, luz, agua, gas, teléfono. Yo apoyo ese pensamiento. Yo apoyo ese pensamiento, pero qué raro, ¿no? Simplemente el pensamiento es para descreditar y menorizar a un grupo específico, pero no son capaces de hacer la totalidad de las cosas que realmente se debería hacer. Yo no veo mujeres trabajando en la albañilería, ni metiéndose en las alcantarillas para sacar agua sucia, ni tampoco en los camiones de basura para recoger basura. ¿A qué me veo? Vemos a los hombres. Entonces sí somos útiles, ¿verdad, hermano? Si hay una utilidad, porque las mujeres no lo van a hacer, por más feministas que se crean, arriba las feministas, sí, arriba de los camiones de basura, arriba de los grandes edificios batiendo mezclas, así pero no, toda esta influencia, ¿qué hace? Copa nuestro pensamiento. Ahora, llegamos a Cristo y llegamos con toda esa influencia. Y cuando leemos las escrituras, comenzamos a pelear. Es que no debería ser así. Ahora, el gran problema es comenzar a conceptualizar lo que yo traigo arrastrado y obligar y forzar a la Biblia a que diga
lo que yo quiero que diga. Miren algo, el apóstol Pablo le habló a los colosenses y estableció versículos clave, los cuales me llamaron la atención. Y aquí es donde yo quiero llegar, aquí es donde yo voy a comenzar a predicar. Así que me van a aguantar media hora más. Voy a tratar de ser breve porque ya el tiempo se nos acorta, ¿sí? Libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 18. Pablo comienza a hablarle a los casados. Dice, casadas, qué maravilloso fue Pablo cuando dijo esto. Casadas, están sujetas a vuestro marido. Y ahí se hace la sola. No está escuchando eso. Casadas, están sujetas a vuestro marido como conviene en el Señor. Y miremos algo particular, porque no voy a hablar nada más de las casadas, voy a hablar de todas las áreas en los núcleos familiares. Y cuando dice casada, le da solo una orden. Y lo expliqué en el matricidio, perdón, en el matrimonio de él. Lo expliqué cuando estuvimos allá. Lo expliqué. A veces lo que más le cuesta a la mujer es la sujeción. Por eso él habla de la sujeción. Pero lo que más le cuesta al hombre es el amar. Porque cuando el hombre logra tomar posesión y dice que sí en un registro civil o delante de algún agente religioso, ya el hombre se cree dueño del Señor y se desprende de algo particular que es amor. Entonces el mandamiento en muchas ocasiones del apóstol Pablo a los matrimonios es: mujeres, sujétense, marido, amad a vuestras mujeres. Entonces, la primera instancia es una instancia de ¿qué? De sujeción. Ahora, yo decía en una ocasión que entramos en una paradoja, porque la sujeción tiene que estar basada a los principios escriturales y no al gobierno de un hombre machista. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque si un hombre no se sujeta a Dios, ¿cómo pretende sujetar a la esposa a sí mismo? ¿Sí me explico? Si yo no me sujeto a Dios, ¿cómo pretendo que mi esposa se sujete a mí? Si sujetándome a Dios me cuesta, imagínense. Sí, no, es una realidad. A veces nosotros, como seres humanos, nos cuesta dar un cumplimiento completo a lo que las escrituras nos demandan. Entonces, dentro del matrimonio ocurre el gran problema de que el hombre no se sujeta a Dios, pero sí quiere que la mujer se sujete a él. Sí quiere mantener a la mujer doblegada y sujetada. Y es aquí donde necesitamos nosotros entrar en conciencia. Versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No seáis ásperos con ellas. Entonces, ¿cuál es la demanda? La demanda es amor. ¿Cuál es el sistema que traemos y cuál es el sistema que se implementa? Si me doy a explicar en este asunto, no estoy hablando de los términos ideológicos ni religiosos, no estoy hablando de los términos de la ley, que demandaba la ley, que enseñaba la ley y ahora que enseña la gracia, no. ¿Qué hemos aprendido nosotros en el mundo y qué traemos arrastrado para la iglesia, para el evangelio? Entonces el ecosistema que yo traigo arrastrado tiene que ser quebrantado por el ecosistema de esta gracia o por el ecosistema de esta verdad que se me está siendo impregnada. Entonces, mujeres, sujétense, maridos, amen. Las dos grandes decadencias del matrimonio, el apóstol las define acá como sujeción y como amor. Y cuando nosotros realmente amamos, no somos ásperos, no maltratamos, valoramos. O dígame usted que el carro que usted tiene, que lo ama mucho, usted lo pasa por todos lados y le raya las puertas. Hay partes muy fuertes que tienen que ver la pintura, que se baña la pintura. No, ¿verdad que no? No, hombre, hermano, que le echen cera a ropa. Un día le metí a tenis, hermano, para comprar una bolsa y bolsas de esas plásticas para tapar mi carro, hermano. Con la primera visita de Juárez, que fueron las bolsas volando.
Más nunca compré bolsas de esas. No, ya que se ensucie, pues soy agua. Yo plástico para arropar el carro para que no se ensucie. Y yo pensando, Juárez, un polvorienta por todos lados, hermano. Y una mínima lluviecita y el poco de polvo que le cae ahí, se acabó todo lo que yo le hice el día siguiente. Ya andaba yo recogiendo la bolsa por ahí, casi en la casa de ella, que es la iglesia. Bendito Dios. Entonces, amamos un vehículo, amamos el carro. ¿Qué hacemos? Lo cuidamos. Un ruidito, comenzamos a buscar por qué tiene un ruidito. Y a las esposas les suenan las rodillas. Y ay, y nos preocupamos porque le suenan las rodillas a la mujer. No, no. Ay, me duele aquí. No, te doliste mal. Ya, camina. No te preocupes por eso. Realmente, hermano, realmente. Pero ni que le suene algo al carro, allí estamos preocupados. Mire, realmente, hermano, ni dormimos. No dormimos preocupados y sinceramente. Ojalá que ojalá que sea barato, lo que salga barato, barato. No, hombre, preocúpese por las cosas como se preocupa por el carro. Preocúpese por las cosas como se preocupa por mantenerlo limpiecito, bonito. Ay, Cristo Jesús. Ya vamos a dejar de meter en tantos problemas. Versículo 20. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Cuál es el ecosistema que viene arrastrado? Un ecosistema de desobediencia, un ecosistema de rebeldía, un ecosistema de rebelión. Entonces el ecosistema de la gracia que nos dice, hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, porque esto ¿qué pasa? Esto agrada al Señor. Ojo, yo estoy hablando con gente que tiene principios cristianos, no que tienen los principios de aquel mundo. Tienen principios que cuando leen la Biblia los aplican. Tienen principios que cuando leen las escrituras dicen esto es para mí. No con gente que no lee las escrituras. ¿Sí te explico en este asunto? Versículo 21. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces, para que no se desalienten. Versículo 21. Es exasperarlos, hermano. Exasperarlos es provocarlos en gran ira. A veces, y lo voy a hablar como hijo en esta ocasión, a veces mi mamá decía cosas y cosas y cosas sobre un solo tema. Yo decía, sí, ya mamá, ya entendí. No, pero tú tienes que esto, lo otro. Mamá, ya entendí. Pero es que tú tienes que... Yo no sé si usted se siente identificada con su hijo, pero de repente usted le está diciendo, organiza la cama. No, ahorita lo organizo, mamá. Y sí, los hijos son así. Organiza. Y de repente llega un momento que usted ya se hartó. Dice, muchacho desobediente, hijo del diablo, que tú no arreglas nada, como que eres sordo, no escuchas ni... Por ahí se pega la mano. No lo exasperen, mamá. Dele un exasperen ya. Dele un solo sartenazo y se arregla todo. Porque también la Biblia dice, corrígelo con vara, y si no tiene vara, agarra lo que está ahí en la cocina y dale. Pero en realidad nos da un consejo bueno. Tenemos que saber hablarle a nuestros hijos. No es gritarle, no es insultarlos, no es decirles malas palabras, no es ofenderlos, no es hacer de, es que tú eres mi hijo y me tienes que obedecer. No, tenemos que saber hablarles sin exasperarlos. Versículo 22. Siervos, obedecer en todos a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con el corazón sincero, temiendo a Dios. Usted tiene un trabajo, un empleo, usted está sirviendo en algún lugar, hágalo, no para agradar al supervisor. Allí el supervisor va a trabajar, de repente se va el supervisor y sigue cotoneando con el vecino. No, usted tiene que hacer las cosas como para agradar a Dios y no a los hombres. Servir de corazón, no servir de vista. Ah, esto para que me vea el pastor, yo lo voy a hacer. No, yo lo puedo ver, pero primero que lo está mirando es el Señor. Versículo 23.
Y todo lo que hagáis, miren algo. Esto es algo que quizás muchas veces no entendemos nosotros. Y es necesario que usted hoy comprenda algo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. ¿Como para qué? Si usted va a hacer algo, sea para quien sea. Si usted le va a servir a alguien, sea a quien sea, hágalo como si fuese para el Señor. Y si usted lo va a hacer para el Señor, ¿cómo lo va a hacer? Decimos a los venezolanos, a la machimberria. No, ¿verdad que no? No podemos hacer algo así. No. No, es para. Vamos a hacer Karen. No, vamos a hacer una arepa para quitar Karen. De la harina esa que venden toda mala. No se la haga de harina pan, que es la de harina pollo. Esa harina toda. No, vamos a hacerla como si fuese. Si invitáramos al Señor a comer, ¿qué le diría? Si invitáramos al Señor a salir, ¿a dónde lo llevaríamos? Si le fuésemos a limpiar la casa al Señor, ¿cómo se la limpiaríamos? Si le fuésemos a hacer algo al Señor, ¿cómo lo haríamos? Por eso es que dice Pablo, que aprendamos esto. Si vamos a hacer algo, hagámoslo como si fuera para el Señor. No lo haga como que si fuera para el hermano que usted odia, ¿no? Para el que le cae mal, gordo, al esposo. No. Hágalo como si fuera para el Señor. Más el que hace, y escúchenlo, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Dice, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y usted necesita sembrar para el Señor, para que coseche del Señor lo que es necesario. Amén, amada iglesia. Vamos a colocarnos en pie. Con esto quiero decirles que el ecosistema en el que nosotros estamos viviendo es un ecosistema de gracia, el cual invalida cualquier otro pensamiento ecológico o ecosistema de aquel mundo. Mao Zedong estableció algo que para él consideraba correcto, pero hizo que más de 48 millones de chinos murieran. Así que muchas veces los conceptos que traemos de aquel mundo, lo único que puede producir es muerte. Pero el ecosistema de la gracia lo único que produce es vida. Y no ignoremos que todo lo que yo siembro y hago, eso cosecho. Despedimos a los que nos miran por las redes sociales, que la gracia y la paz sean con cada uno de ellos. Bendecimos